Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Agradecerles este día que estén acá en el cuarto día de nuestra semana Hackers y el día de hoy pues tenemos a Adriana Rojas, que ella nos viene a hablar sobre vulnerabilidades de vulnerable a resiliente, repasando la seguridad del software en la era de los ciberataques. Qué importante es esto y vamos a aprenderlo desde las bases. No, súper agradecida de parte de Hackers por tener a Adriana acá. Ella es una profesional con más de 20 años de experiencia en todas estas áreas y además es profesora del tecnológico. Entonces, pues súper agradecidas y honradas de tenerlos a todos ustedes acá y tener a Adriana. Y bueno, Adriana, te paso el micrófono para que inicies. Muchas gracias, Jerelyn. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Pues agradecida con la invitación. Realmente me encanta compartir un poquito del conocimiento con todos y todas y pues aprovechemos el tiempo. Entonces, hoy quise traerles este tema que yo estoy segura que a todos nos llama la atención de una u otra manera, de vulnerable a resiliente, repensando la seguridad del software en la era de los ciberataques. Cuando Jerelyn me hizo la invitación, me quedé pensando cuál sería un tema que de pronto nos puede cambiar la perspectiva a nosotros como desarrolladores. Probablemente aquí habemos muchos que nuestra formación base tiene que ver con el desarrollo de software y que hemos venido evolucionando a lo largo de los años o que estamos en proceso de evolución o que estamos tratando de adquirir herramientas para incorporarnos en este mundo. Definitivamente, aprender nuevas tecnologías, nuevas metodologías tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana como profesionales en tecnología. Y bueno, ya no voy, sin más preámbulo, voy a empezar entonces. Vamos a ver. Ok, seguramente, vamos a ver dónde pongo esta ventanita para que, listo. Probablemente los que estamos acá estamos bastante familiarizados con la triada de la ciberseguridad y siempre lo hemos asociado a los ataques, a las vulnerabilidades, a la parte de parchar, a las herramientas, a los endpoints, etc. Entonces, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y todo tiene que ver con ellos. Sí, independientemente desde que si lo estuviéramos viendo al final de la cadena de ciberseguridad o al inicio en la parte de desarrollo software. ¿Cómo, cómo tiene que ver? En el caso de la confidencialidad, es nuestra responsabilidad como desarrolladores, pues proteger la información, inventariar la información y clasificarla. ¿Cómo sabemos qué tipo de información tenemos que proteger? Necesitamos clasificarla, necesitamos definir los activos que va a tener nuestra aplicación. Cuando hablamos de disponibilidad, pues disponibilidad tiene que ver con que siempre esté pues presente la aplicación o que si no está presente, que pues nuestro plan de contingencia sea una manera fácil y rápida de levantarlo y que no afectemos el negocio. Y eso tiene que ver con continuidad y con confianza. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de protección. Estoy segura que nuevamente todos los que estamos aquí nos sentiríamos más cómodos sabiendo que su información personal, que su información de tarjetas, que toda la información que manejan está protegida de una u otra manera en los sistemas en los cuales ocurren transacciones. Por ahí cuando estaba armando la presentación me encontré esta frase que me gustó muchísimo. La verdadera seguridad no se trata solo de defensa, sino de construir resiliencia frente a las amenazas. Y entonces, teniendo la frase por aquí, nos quedamos pensando, ¿por qué todos los días cuando abrimos nuestro celular y vemos cualquier noticia tiene que ver con un ciberataque, tiene que ver con vulnerabilidades, tiene que ver con un ransomware? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento sucede eso? Si nos vamos unos años más atrás, pues nosotros cuando empezamos, por lo menos algún grupo de profesionales, cuando empezamos en el área de desarrollo de software, solamente desarrollábamos software en modelo cascada. De pronto los requerimientos los veíamos a la par con nuestro cliente y no sé si alguna vez están identificados con una imagen histórica que anda por ahí sobre lo que quiere el cliente, lo que nosotros entendimos y lo que le dimos. Y pues hace algunos años no se tenía pues claridad con respecto a la triada de la ciberseguridad y nosotros simplemente nos dedicamos a desarrollar software.
Hacíamos algunas consideraciones, usuario, passwords, algunos logs, pero de eso no se trata la seguridad. Un segundito, por favor. Y vamos a ver algunos elementos que cuando nosotros estamos diseñando, definitivamente tiene que ir con nosotros, tiene que ser parte de nuestros requerimientos. Tenemos que tener presentes los mecanismos de control de acceso, el cifrado de los datos en tránsito, la gestión de los secretos, el control de versiones. Cuando hablamos de disponibilidad, la tolerancia a fallos, la planificación de la capacidad, ya cuando si estamos en la fase final, cómo podemos integrar la seguridad en CI/CD para cumplir todo desde lo que nos recomienda la triada y que sea trazable a través del ciclo de vida de software. Por aquí les dejo, porque no sé si después van a compartirles un poco la presentación, pero les dejo por acá para que también quede en la grabación algunas sugerencias de cómo se identifica la triada con todas las partes del ciclo de vida de desarrollo de software. Vámonos a los números. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta si América Latina está preparada para que nuestro software sea resiliente ante los ataques? Si de nuevamente, cuando abrimos alguna noticia, América Latina se ha convertido en un punto focal para los cibercriminales. Las incidencias han venido en aumento, los vectores de ataque son cada vez más sofisticados. ¿Qué estamos haciendo a nivel de empresa pública, privada, a nivel de gobierno para saber qué tan robustos son nuestros sistemas? ¿Cómo están las políticas que nos acompañan para que nuestros sistemas sean capaces de responder y recuperarse a los ataques? ¿Hemos hecho evaluaciones para identificar brechas? Probablemente sí, porque estamos trabajando de manera reactiva. No estamos trabajando de manera preventiva y por eso es que estamos aquí hoy, porque tenemos esa curiosidad para trabajar de manera preventiva. Y pues para todos es sabido que el impacto tiene que ver desde la pérdida de datos, capacidad operativa, impacto económico y creo que lo más grave, daño reputacional en los sectores que estemos afectados. Esta es una de mis imágenes favoritas. Me parece que la primera vez que fui a una clase de programación me mostraron esto en el modelo cascada. Creo que faltaban 2 etapas porque no se llamaba programación y pruebas, no estaban separadas. El diseño estaba implícito en el desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros tomábamos un requerimiento y nos sentábamos a programar y ahí íbamos armando el muñequito de la manera en que nuestra forma de trabajar nos iba permitiendo avanzar. ¿Qué pasaba también? Despliegue y mantenimiento. Lo poníamos en producción y había un error y nos íbamos a una carpeta y decía, proyecto final 1, versión 2, este sí funciona, este sin esto. Así se trabajaba hace por suerte, bastantes años. Pasamos de la cascada, vino una metodología grandísima, seguramente nadie de los que está acá lo recuerda, Rational Unified Process vino con iteraciones, vino con políticas, con procedimientos, y después vino el modelo ágil, con todas sus diferentes metodologías alineadas al modelo ágil. Con el modelo ágil se perdieron algunos controles para mi experiencia dentro de las áreas de desarrollo, más sin embargo, como su nombre lo indica, pues la programación empezó a ser más expedita. Y hoy vamos a enfocarnos en la parte de diseño, porque eso es exactamente igual cuando nosotros construimos una casa, cuando ustedes se van a subir a una bicicleta también. Yo no me subiría a una bicicleta si no me he dado cuenta, soy un poco desconfiada, los que me conocen. Si yo no revisé que los frenos estén bien, que las palanquitas ahí, que se vea estable. Si la bicicleta no se ve estable, yo no me voy a subir. Pasa lo mismo con una casa. Si nosotros construimos una casa con unos cimientos fuertes, con buenos materiales, probablemente esa casa va a resistir pues el paso del tiempo.
Podemos asociarlo con el cuento de los tres cerditos y el lobo y las tres casas que construyen los cerditos. Entonces piensen en el modelo del cerdito que vino el lobo, sopló, sopló, sopló y nunca lo botó. Eso es lo que hacia allá queremos llevar nosotros el software. Y antes de ir hacia dónde queremos llevarlo, tenemos que tener muy claro los tres principales riesgos que se derivan de un diseño de sistema, eh, valga la redundancia, mal diseñado. Hablemos de complejidad. Yo recuerdo hace ya bastante, todo el boom del desarrollo empezó con los patrones de diseño y las capas. Y entonces todo era Model View Controller. Y básicamente se resumía en tres capas. La tecnología empezó a evolucionar, creció, vinieron más lenguajes de programación, vinieron diferentes infraestructuras y entonces todo ese muñequito empezó a crecer y se volvió complejo. Al volverse complejo, perdemos un poco el control si no definimos un diseño de manejo de los fuentes, de manejo de las interfaces. Entonces la complejidad le suma una rayita al riesgo. Hablemos de la extensibilidad. En el pasado, habían algunos sistemas que había que ir máquina por máquina instalándolo, llamábamos cliente servidor. Ahora todos nuestros sistemas están expuestos al Internet. En el momento en que están expuestos al Internet, pues están expuestos a una serie de riesgos y alguna serie de ataques que definitivamente es lo que está sucediendo hoy en día. Y hablemos de conectividad, porque los ataques no solamente vienen por el front-end, vienen dependiendo de los diferentes puntos de entrada. Y si nosotros tenemos una infraestructura adecuadamente diseñada, cuando hablo de infraestructura física, infraestructura de routers, switch, etcétera, más las herramientas que protegen todos esos aparatos, estamos bajando el riesgo. Pero no olvidemos estos tres elementos que tengo hoy por acá, porque eso le suma muchísimo riesgo a nuestro software. Dicho esto, hoy vamos a pasar brevemente por la etapa de requerimientos, después nos vamos a mover bastantes minutos a la etapa de diseño, después vamos a quedarnos un poquito en la de pruebas. Desearía tener más tiempo para extenderme en las diferentes etapas, pero pues hoy no será. Cuando nosotros hablamos de requerimientos, hablamos de historias de usuario y esta es una imagen que todos los que de una u otra manera hemos estado involucrados en los requerimientos, pues nos es familiar. No sé si recuerdan la estructura de las historias de usuario. Como administrador, yo quiero tener los privilegios para poder modificar la información de la tarjeta de crédito de un cliente. Perfectísimo. Esa es una historia de usuario perfecta. Pero cuando nosotros queremos movernos hacia el diseño seguro, aparece un nuevo concepto, que son las historias de abuso. Y las historias de abuso son los antónimos de las historias de usuario. Describen cómo un atacante va a intentar dañar el sistema. Entonces nosotros tenemos que cambiar el mindset. Y entonces usted me dice, Adriana, pero es que yo no puedo pensar cómo van a atacar el sistema un atacante. Y ya vamos a movernos ya existen frameworks, ya existe documentación que nos dice, mire, un atacante, si usted tiene X sistema, un atacante podría hacer esto, podría hacer lo otro. Y esas son las herramientas que nosotros tenemos que tener a mano. Esa es nuestra caja de herramientas cuando estamos desarrollando software. ¿Qué pasaba antes también? Requerimientos de seguridad. Yo recuerdo, usuario y contraseña. Ahí nos quedamos en los requerimientos de seguridad. Hoy en día los requerimientos de seguridad están adecuadamente establecidos, definidos como una guía para que nosotros podamos utilizarlo en nuestros procesos de desarrollo de software. A partir de acá, de esta lista de requerimientos de seguridad, nosotros empezamos a detallar qué es lo que va a necesitar nuestra aplicación. Tenemos que pensar más allá, hacia dónde vamos a llevar nuestra aplicación y cuáles son estos requerimientos que van a aplicar. Y si ustedes lo leen, estos requerimientos nuevamente tienen que ver con la triada de la ciberseguridad. Entonces, todo tiene que ver con la triada de ciberseguridad. Entonces, cuando ustedes están
levantando requerimientos, que probablemente muchos de los que están aquí o algunos se dedican a esta parte, que es muy útil cuando uno es product owner, poder guiar a las personas de negocio para poder pensar de esta manera. Entonces hay que pensar en los diferentes tipos de requerimientos de seguridad que pudiera tener mi aplicación. Y aquí no le voy a hacer zoom, solamente lo voy a dejar como una guía porque quiero enfocarme más en la parte de diseño. A mí me encanta esta imagen, tiene que ver con desarrollo ágil, tiene que ver con todo. Y pues, como les decía anteriormente, vamos a irnos ya a seguridad por diseño. Cuando nosotros estamos iniciando seguridad por diseño, tenemos que incorporar a los que no conocen el tema de modelado de amenazas. Desde el punto de vista de diseño de software, hay muchos enfoques del modelado de amenazas. Aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista de desarrollo de software. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos trabajando el modelado de amenazas? Bueno, primero que todo, entender de qué se trata y para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Detectamos los riesgos en diseño y en el código para que una vez que la aplicación esté en producción, reducir las vulnerabilidades y reducir la superficie de ataque. Básicamente el modelado de amenazas es un proceso que nos dice qué puede salir mal, cómo nos van a atacar, cómo va a ser atacado nuestro sistema y cuáles controles de seguridad yo necesito aplicar desde el inicio. Ahora, nuevamente, esas no son cosas que nosotros tenemos que inventarnos. Esas son cosas que ya existen, que ya están escritas, incluso que gente que se dedica a esto colabora día con día a ir sumando en esa librería. Ahora, hay que tener claro que el modelado de amenazas no busca encontrar errores en el código, sino riesgos en el diseño. Y muy importante, se tiene que hacer en la fase de diseño antes del desarrollo. Y cada vez que nosotros tengamos un cambio en la arquitectura de nuestra aplicación, un cambio en los datos, un cambio en la funcionalidad, tenemos que repensar y volver a retomar el modelado de amenazas. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un diseño de un software. Y estos son los pasos bastante estructurados. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque cuando nosotros no tenemos experiencia, al principio nos es más fácil seguir una receta de cocina. Y el desarrollo seguro se trata mucho de esto, de seguir frameworks, de seguir estructuras, de construir una nueva metodología. Entonces, hablamos de definir alcance de activos críticos del sistema. En la, cuando nosotros estamos trabajando requerimientos, a veces se nos olvida identificar cuáles son los activos críticos, cuál es la información que vamos a almacenar de esa información, cuál es su clasificación. Esto es hablamos de, nuevamente, la triada. Siguiente paso, tenemos que construir diagramas de arquitectura y datos. Nosotros necesitamos entender cuáles son todos esos elementos de software y hardware que van a estar en contacto con nuestra aplicación una vez que esté funcional. De esta manera vamos a poder identificar si esos componentes se ha documentado alguna vulnerabilidad, si algo sucediera, nosotros tenemos que tener claro cuáles son todas aquellas conexiones que nosotros tenemos en nuestro sistema. Tercer paso, identificar amenazas usando el modelo Strike o otro marco. El modelo Strike es uno de los más usados para identificar amenazas. Ahorita ya vamos a hacer zoom en esta parte y pues es muy recomendable usarlo en esta etapa. Evaluar riesgos y priorizar mitigaciones. Evaluar riesgos. Yo creo que en esta vida, así como en el desarrollo de software, todo tiene que ver con el riesgo y con nuestro apetito al riesgo y con nuestra tolerancia al riesgo. Como desarrolladores, nosotros muchas veces pienso que somos más tolerantes al riesgo o más que nuestros clientes. Definitivamente, si nosotros no consideramos algún riesgo y este se materializa, vamos a impactar el negocio, vamos a impactar la reputación de la empresa
Entonces es muy importante tener una metodología de evaluación y priorización de riesgos. Y no solamente de evaluación y priorización, esto va más allá del departamento de TI. Es importante que el departamento de TI tenga la claridad para decirle al negocio cómo cuantificar el impacto de negocio, cualquier problema que se presente en el ciclo de vida de desarrollo de software. Definir controles y responsabilidades de mitigación. Bueno, existen a nivel regulatorio en Costa Rica y en otros países algunas leyes que todos debemos cumplir, que todos los que estamos en el negocio del software se deben cumplir. Por ejemplo, los bancos tienen que cumplir ciertas regulaciones. En el caso de los bancos, por ejemplo, los planes de contingencia tienen que probarse cada cierto tiempo al año para ver que están funcionando, de manera que si ocurriera alguna situación, sean capaces de restablecer el negocio lo más pronto posible. También sé que tienen políticas de retención de la información, que no es como tan fácil de que se me está creciendo la base de datos de clientes, vamos a depurarla, no, hay políticas que se deben aplicar y lo más importante, quiénes son los responsables y que estos responsables sean los únicos que tienen acceso a realizar esas tareas. Entonces viene otro concepto que es el principio del mínimo privilegio. Cuando nosotros estamos diseñando software, tenemos que pensar en que todo el mundo no tiene acceso a todo. Y siempre, siempre, siempre tenemos que tener en la mente, cuando definamos roles, el principio del mínimo privilegio. Dentro del proceso también se sugiere integrar en los sprints y integrar ya la parte de CI/CD, las pruebas, hacer revisiones de efectividad y pues actualizar el modelo que definimos para modelar amenazas de acuerdo a las lecciones aprendidas. ¿Por qué se llama STRIPE? Si ven aquí en la presentación, está en negrita las primeras letras. Y entonces lo que hace es que cuando nosotros estamos pensando cuáles son las amenazas que pudieran atacar nuestra aplicación, recuerden que aquí ya tenemos que dejar de pensar solo como desarrolladores, tenemos que pensar también como atacantes. Y entonces nosotros tenemos algunas categorías. Entonces, además de pensar en eso, nuestro cerebro se tiene que categorizar para pensar en spoofing, en tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Entonces, tenemos que reconvertirnos y empezar a pensar. Stripe es un curso súper amplio. No nos daría tiempo hoy de hacer un zoom in, pero es importante que todos sepamos que existe un framework para clasificar amenazas y que tiene todas estas consideraciones. Y pues esto lo traje por acá. De nuevo, me gusta muchísimo trabajar con pasos. Entonces, cuando nosotros queramos aplicar y hacer zoom in en el modelo Stripe, podemos seguir por acá los pasos que ellos nos sugieren. Esto para realizar. Solamente vean que no me he movido del primer paso en la etapa de diseño, que es modelado de amenazas. Dentro de nuestros cronogramas como desarrolladores, tenemos que tener la capacidad dentro de cada uno de los sprints, dentro de cada uno de nuestros planes de negocio, planes de implementación, que tenemos que realizar este proceso. Yo estoy sugiriendo acá ese modelo, existen otros modelos y depende de las organizaciones decidir si van a aplicar todas las sugerencias o solamente aplicar unas cuantas. En el mercado existen muchas metodologías. Las empresas normalmente las metodologías las usa como, pues, como un marco de trabajo para una guía. En esta época de la información hay muchísimas cosas que podemos usar y que no tenemos que construir y que personas que ya lo usaron y probaron dicen que es lo mejor. Entonces esa es mi recomendación, utilizar estas metodologías en vez de inventar una metodología nueva, más bien podemos ir adaptándola de acuerdo a la organización. Y entonces, recuerdan que les hablaba de cómo hacemos nosotros para pensar como atacantes, cómo se nos van a ocurrir esas ideas. Entonces, existe
algo que se llama OWASP. Aquí voy a hablarles del top 10. Este es una ORG y ahí se reportan los riesgos de seguridad de aplicaciones web más críticos. Ustedes lo pueden ver acá. Acá está la dirección. Básicamente, del 1 al 10 les dice a ustedes cuáles son los riesgos de seguridad más críticos de las aplicaciones web. No es estático, está en constante actualización. Hay algunos riesgos que intercambian de lugar conforme cada revisión. Entonces, uno puede, voy a mostrarles cómo se ve. Nada más, Jere, me confirma si luego ves mi pantalla. Ya sale OWASP Top 10. Ok, listo. Ok, entonces ustedes ven por acá. Les voy a mostrar rápidamente cómo pueden navegar para tener este tipo de información. Entonces, si yo tengo una aplicación web, definitivamente, de una u otra manera, puede tener estos 10 riesgos. Son los que más suceden. Entonces, vamos al top, el 1. Broken Access Control. Entonces, vean lo que dice aquí. En todas las aplicaciones que testearon, el 100% tuvo este problemita, entre comillas. Y aquí empiezan a hablar de debilidades y de vulnerabilidades que más adelantito yo les voy a mostrar. Pero lo que quiero que todo el mundo esté aware es que ustedes no, al pensar como un atacante no tienen que inventar. Ya tienen una guía para pensar como un atacante, cuáles son los posibles problemas que va a tener su aplicación. O sea, estos son los problemas de seguro que va a tener. Si ustedes siguen por acá, hay una explicación y la parte que más me gusta. Ven que ni siquiera tienen que pensar cómo van a prevenirlo. Acá les dice algunas sugerencias de cómo prevenirlo y algunos escenarios de ataque. Entonces, volvamos a la presentación. Recomendación práctica. Revisar la lista en cada release de su aplicación para aplicar los controles. Y viene otra organización que también hace nuestro trabajo como desarrolladores más fácil. No sé si todos la conocen, Mitre. Tiene varias cosas más, pero lo que más nos ayuda a nosotros es que tiene un inventario de patrones de ataque, técnicas y tácticas de los atacantes, debilidades de software y vulnerabilidades conocidas. Entonces, ustedes dirán, pero si todo esto ya está documentado, ¿por qué no siguen atacando? Puede ser por dos cosas, porque no estamos haciendo nuestra tarea o porque esta base de datos no se mueve tan rápido como se mueven nuestros atacantes. Ven que nosotros ahorita estamos aquí y conocemos las vulnerabilidades, eso es información pública, cualquiera lo puede tener. Entonces, los atacantes también tienen acceso a esto. Entonces, nuestra responsabilidad es conocer que todos estos frameworks y librerías existen para aplicarlas en la etapa de diseño. ¿Y cómo se aplica? Me permite un momentito, voy a tomar agua. ¿Cómo se aplican? ¿Cuál sería la? Usted dice, Adriana, pero es que eso es mucho. ¿Cómo hago para tomar todo eso y pegarlo? Entonces, si ustedes vienen por acá, nos volvemos a WASP. Vean lo que dice aquí. Dice que, ¿cómo prevenirlo? Pero dice que esta tiene algunas debilidades conocidas. Entonces, yo me voy acá y voy a buscarlo. Vamos a ver, vamos a mover esta ventanita. Lo pego por acá. Le damos clic. Y vea lo que dice. Esta debilidad, nos vamos a otro mundo de información. Dice que si tenemos una aplicación web, vamos haciendo zoom. De fijo, tiene este riesgo. Y hay algunas debilidades conocidas que ya están documentadas. Una de esas es la 201. O sea, aquí ustedes pueden venir y empiezan a revisar
cuáles son algunas de las posibles mitigaciones que pueden aplicar en las etapas, en las diferentes etapas, para evitar que su software, cuando salga, tenga esa debilidad, que se convierta en una vulnerabilidad y que después se convierta en una puerta de entrada a su sistema hacia la red de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Y aquí van a ver, cada una de ellos tiene hijos porque pues hay otras vulnerabilidades y debilidades asociadas y es un montón de información que de pronto nosotros no sabíamos que existía ni cómo la vamos a usar. Eso es una pequeña guía. Vamos a seguir avanzando. Entonces yo me traje por acá un pequeñito diagrama que me encanta para asociar, ver cómo está todo esto asociado. Entonces está, los CAPEX se refieren a las taxonomías de los ataques, o sea, por cómo una debilidad puede ser explotada mediante un CAPEX. Ahorita vamos a ir a ver los CAPEX. Y además, las vulnerabilidades se asocian a las debilidades. Entonces, todo esto es como una cadenita que nos ayuda a nosotros cuando estamos construyendo software. Vamos y revisamos toda esta información y entonces ya sabemos cómo tenemos que hacer nuestro diseño para que nuestro software eh, pues no salga con esos problemas. Y entonces la siguiente pregunta que me hacen es, pero si yo me pongo a hacer esto, me voy a tardar 300 años en la etapa de desarrollo. Y estoy de acuerdo. Para eso existe el proceso de evaluación de riesgos. Nosotros tenemos que hacer un proceso de evaluación de riesgos lo suficientemente robusto que me permita a mí tomar las decisiones de hacia dónde quiero llevar, porque entonces yo tomo los riesgos que ustedes creen que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y esos son los que voy a atacar en el primer sprint y así sucesivamente. Incluso puede ser que los riesgos de baja ocurrencia yo los voy a dejar para una etapa de parcheo posterior a la implementación de la aplicación. Y este es un ejemplo práctico. Vamos a ir a buscar un CAPEX 137 para que vean cómo se van asociando. El CAPEX 137, vamos a ver, para irnos directo. El CAPEX 137 dice que es, vamos a verlo por acá. Entonces, primero antes de irnos al 137 voy a irme al home para que entiendan un poquitito. Entonces, nosotros, los CAPEX es la lista de los patrones de ataque comunes que puede sufrir una aplicación. Y hay una clasificación por mecanismos de ataque, por dominios o por otro criterio. Vámonos por dominios. Entonces, si nosotros estamos construyendo una aplicación, yo primero revisaría el dominio de software y el dominio de la cadena de suministros para ver qué cosas anda por aquí. Y al principio todo esto puede ser así como un poco frustrante porque es demasiada información, pero cuando uno ya está trabajando en este tema, ya se le hace natural y hasta va desarrollando cierta habilidad, hasta se sabe los identificadores, se sabe cuál es, cómo remediar cada uno de ellos. Al principio puede ser un poco complejo. Entonces, si nosotros nos vamos para acá, voy a entrar por cualquiera, vamos a ver, voy a usar este, cualquiera, no sé, este. Entonces aquí tiene toda la explicación de cómo puede un atacante, pues, escalar esta debilidad. Y si seguimos leyendo, por aquí más abajo va a listar las debilidades que están asociadas a ese patrón de ataque. Ustedes saben que es un patrón. Un patrón es algo que usted puede repetir. Rojo, 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 rojo. Tenemos una cadena enorme siguiendo un patrón. Entonces, los patrones de ataques ya han hecho un trabajo para organizarlos de cierta manera y que nos permitan a nosotros pues tener más información para tener una etapa de diseño más robusta. Vamos a seguir avanzando un poquitito. Les dejo por acá como un ejemplo del CAPEX, de la debilidad y de la vulnerabilidad que están relacionadas. Luego, si revisan la grabación, pueden entrar ahí a esta parte. Ahora sí, ¿cómo usamos toda esta información que de pronto nos ofusca en un proyecto de desarrollo? El diseño, que es donde estamos ahorita. Cuando nosotros consultamos los CAPEX, podemos anticiparnos a los ataques y convertir esos CAPEX en unas historias de abuso en la etapa de requerimientos.
En la parte de corrección, cuando nosotros, cuando se publica algún ataque, todo el mundo está, alguna organización que ha tenido algún problema, muchas personas están interesadas en saber qué es lo que pasó. ¿Y para qué necesitamos saber qué es lo que pasó? Para ver hacia adentro de mi organización qué es lo que yo tengo que ir a hacer. Entonces, si nosotros tenemos acceso a una lista de debilidades públicas conocidas, yo puedo hacer evaluaciones de auditoría de nuestro software para ver, para entender la debilidad y ver cómo la podemos gestionar. Y también para el proceso de gestión de parches. Vamos a ver, hace años la gestión de parches iba únicamente para parchar el software de la impresora, las versiones de Windows y pare de contar. Yo no recuerdo, no sé, hace algunos años no recuerdo que me vinieran a parchar nunca un software específico que yo utilizaba. Actualmente es una responsabilidad dentro de la gestión de TI tener una gestión asertiva y profesional de parches y esto lo hacemos leyendo las vulnerabilidades conocidas para que por lo menos nuestro software sea resiliente ante un ataque. Ya esas vulnerabilidades conocidas, la puerta está cerrada. Ahora, ustedes saben que aunque tengamos la puerta cerrada, por la parte de abajo de la puerta, ¿a quienes no le ha pasado? Cuando estamos ahora en verano con un montón de viento, se mete el polvo, ¿verdad? Estas son nuevas vulnerabilidades y debilidades que van a ir saliendo, que pues la tecnología avanza y nosotros tenemos que seguir de manera iterativa gestionando todo este tipo de situaciones. Y digamos que ya terminamos nuestra etapa de diseño, ya logramos identificar todas las historias de abuso, logramos identificar todos los requerimientos de seguridad funcionales y no funcionales, ya tenemos toda una lista de vulnerabilidades que pudieran tener mi software y que yo las voy a prevenir antes de la etapa de desarrollo, entonces hasta ahí todo bien. Nos movemos. Aquí lo estamos viendo como cascada. Claramente en el ciclo de vida de desarrollo de software lo que vamos a hacer es un pedacito de cada uno de acuerdo a cómo calendarizamos como organización los sprints. Jared, ¿pueden ver mi presentación aún? Es que como me moví en pantallas. Sí, ok, sigamos. Entonces, cuando nosotros seguimos hablando de desarrollo de software y estamos aquí en la etapa full donde estamos codificando, nosotros existen algunos frameworks o algunos marcos de trabajo que son los más importantes que deberíamos considerar cuando estamos desarrollando software. OWASP Top 10, que lo acabamos de ver, qué es lo que tenemos que evitar. Y ahí vamos haciendo zoom y nos vamos a las vulnerabilidades conocidas, a las debilidades conocidas, tratamos de entender los patrones de ataque, todo eso está por acá. La ISO 27034 nos dice cómo tenemos que organizar nuestro proceso desde el punto de vista de proceso. Y dentro del NISP, el SSDF, ellos nos hacen una sugerencia de cuáles son las mejores prácticas de la industria. Ya hay gente que lo está haciendo y hay gente que no sale en el periódico y que no sale en el internet porque ya está trabajando de esta manera. Entonces, si hay gente que ya lo está haciendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Replicarlo. Entonces, el NISP, ¿qué nos dice? El NISP específicamente para desarrollo de software, porque tiene otros alcances. Que existen 4 pasos que usted tiene que seguir. Preparar la organización, proteger el software, producir software bien seguro. Hace unos minutos atrás yo les estaba contando cómo podemos hacer para producir software bien seguro y cómo responder a las vulnerabilidades. Y nos vamos a la etapa 1. Preparar la organización. Que siempre me gusta dar un ejemplo de vida cotidiana. Yo no sé si ustedes pudieran tener un recuerdo antiguo, no sé qué tan antiguo, cuando uno era más joven y le decía a sus papás que lo dejaran ir a algún lado, pedíamos un permiso. Por lo menos yo, cuando iba a pedir un permiso así, que ya sabía que mi mamá no me lo iba a dar, eh, tendía la cama, le ayudaba a lavar los platos, medio barría, yo que ni conocía la escoba y pues la iba y la buscaba y me ponía súper hacendosa y 2 horas después le pedía el permiso a mi mamá. ¿Qué estaba yo haciendo anteriormente?
estaba preparando a la organización para un cambio de mentalidad. Nosotros como profesionales no podemos llevar a la organización a una etapa de madurez si antes no hemos concientizado, y esto aplica para desarrollo seguro, aplica para niveles de madurez en la parte de ciberseguridad, aplica para metodologías de desarrollo de software, aplica para la vida. Siempre, siempre, siempre antes de un cambio nosotros tenemos que preparar la organización. Segundo paso, proteger el software. Por supuesto, por ahí es donde entran los malos. Entonces, claramente eso pues eso es muy importante. Ya vamos a ver qué nos dicen de cómo tenemos que proteger el software. Producir software bien seguro y responder a las vulnerabilidades. Si nosotros damos zoom, cada uno de estos pasos se ve así. Un segundito. Tiene una práctica, tiene una tarea, tiene un ejemplo de cómo lo tenemos que implementar y tiene una referencia. Ya les voy a mostrar. Voy a volver a compartir porque me parece que ahora sí no ven el PDF. Doy un segundito. Ah, sí, voy a dejar de compartir porque ¿me escuchan? Ok, espérate un segundito que tengo un problema técnico aquí con el control. Vamos a ver, quiero volver a compartir. Es que ya, se me minimizó y estoy buscando dónde. A ver qué pasó. Ahora sí, ya lo encontré. Estaba buscando dónde podía volver a compartir. Mm, Es que no me sale la opción de volver a compartir, Yere, Creo que es porque aún estamos viendo tu pantalla. O sea, sí está compartido. pero no es el PDF. Bueno, lo que veo es, sí, el PDF. O sea, Sí. sí, bueno, o sea, lo que veo es la presentación. Ah, no, es que quiero que Ah, veamos no, otra sí, cosa. no, está como en otra ventana. Ok, entonces lo voy a buscar en el navegador mejor, porque ya me ganó la tecnología aquí, qué vergüenza. Vamos a ver, vamos a, un segundito. Es, es muy importante saber utilizar esta guía. Y vamos a ver por acá. Yo la había descargado para que fuera más fácil, pero bueno, ni modo, esas cosas pasan. Ven, entonces yo les estaba mostrando que existen 4 grupos de pasos. Cada grupo se organiza de esta manera y acá podemos ir a ver cómo, cómo es el asunto. Vamos a buscar aquí para abrir el PDF un minutito para volverlo a presentar. Está. Y vamos a ver. Qué triste, ¿por qué no puedo volver a compartir? Sería más fácil Ah, qué raro, a mí no me aparece la opción como de desligarte del... de estar compartiendo. Es muy raro algo. Siempre sale como. Vamos a ver, nada más voy a volver a intentar un momentito. No, no me está funcionando, pero bueno, voy a explicarlo con la presentación para no. Okay. Cuando nosotros en cada una de estas etapas vamos a tener una práctica. Entonces, por ejemplo, preparar la organización. ¿Qué es lo que dice la guía? Paso 1. Para preparar la organización se debe hacer una etapa de concientización. Paso 2. Se tienen que definir los nuevos roles que van a trabajar en esta área. Paso 3.
se tiene que decidir cuál es la metodología de desarrollo de software. Entonces ellos le dan una lista de pasos y en la siguiente columna ustedes van a encontrar algunas sugerencias de herramientas. Entonces, básicamente, ya nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ojo, nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. No nos están diciendo cómo lo tenemos que hacer. Y es por eso que cuando, cuando nosotros como desarrolladores nos preocupamos porque la inteligencia artificial nos va a sustituir, no, simplemente hacer esta correlación, en vez de que nos tome 3 horas, nos va a tomar 5 minutos, pero al final de cuentas, al final de la cadena, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos y cuáles son las herramientas que le funcionan a mi organización. Cuando la inteligencia artificial pueda tomar ese tipo de decisiones, sí, yo creo que tenemos que irnos moviendo de tecnología o de área de trabajo, pero en este momento esa herramienta nos va a permitir hacer esta correlación. Cuando pueden buscar por ahí el NIST SSDF, es un PDF, es público, pueden usarlo en sus organizaciones, es una guía y dice todos los pasos y todos los roles que tenemos que implementar. Vamos a ver cómo voy de tiempo, sí, sí, voy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer nosotros cuando, o qué es recomendable hacer cuando estamos ya en la etapa de desarrollo? Existe el análisis de código estático y el análisis de código dinámico. Ahora, ambas técnicas se hacen en diferentes partes de la codificación. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, nos sirve para detectar vulnerabilidades en el código a tiempos. Estos son herramientas. Son herramientas que vienen integradas a los frameworks o que nosotros tenemos que comprar. Y depende del presupuesto de la organización, nosotros podemos implementarlas o no. Hay algunas gratis, que como son gratis, de pronto las funcionalidades no son tan extendidas. Hay otras que su precio más bien es relativamente barato con respecto a los beneficios que obtenemos. Entonces, en el análisis de código estático, básicamente lo que nos hace es mejorar la calidad de las reglas, la complejidad de la cobertura estática y nos da una priorización de los fallos. Un problema que tenemos con algunas herramientas que son gratis para hacer análisis de código estático, que es porque claramente utilizan la inteligencia artificial para hacer este tipo de análisis, es necesitamos la pericia como desarrollador para evitar los falsos positivos. Entonces te va a decir, mire, esto pudiera ser que pasa tal cosa. Y si yo soy un desarrollador poco experimentado, ¿qué hago? Ya hablamos de WASP, ya hablamos de Mitre. Esa es nuestra guía para saber si sí o si no. Estuve, perdón, es que no sé por qué va para atrás cuando doy clic. Vamos a ver qué está pasando. Ahora, ¿cuál es la receta? Que esta es la receta básica, que se puede extender dependiendo del proyecto, dependiendo de la tecnología, dependiendo del framework de desarrollo. Dime, Jerry. La Filmina, pero no se cambió. Según yo estoy viendo cuándo aplicar el SAS. Ay, Dios, ves, algo está pasando aquí. No sé cómo, ya no siguió actualizándose. Ajá, De compartir y ya y te después, bueno, vuelve. ok, dale. Perfecto, ahora, a ver, ahora sí me sale la opción de compartir a mí. Como sé que se lagueó en el Webex. Vamos a compartir toda la pantalla para evitar estos problemitas. Y apuesto que ahora sí pueden ver el NIS. Sí, voy a terminar la presentación y si me da chance regresamos a la guía. Entonces, les estaba diciendo que ¿cuándo es que nosotros tenemos que aplicar el SAS?
como es una herramienta que nosotros o un plugin que conectamos a nuestro framework de desarrollo, eh, se usa cuando nosotros vamos desarrollando. También se debería usar en los commits y en los pull requests, en nuestra herramienta de control de versiones, en los pipelines y definitivamente antes de fusionar el código a las ramas principales. ¿Se imaginan que no hagamos este análisis y lo fusionemos a la rama principal y se vaya una vulnerabilidad? Se va directito a nuestro repositorio. Ahora, ¿cuáles son algunas de las herramientas más conocidas en el mercado? La de GitHub CodeQL se integra full. No conozco a nadie que no use GitHub en la actualidad. Esa es la estrellita. SonarQube, ¿cuál es su ventaja? Tiene soporte para un montón de lenguajes y tiene una versión gratis bastante buena, bastante interesante. Y Sling Code, esa es la más, yo diría que esa es la top, pero pues también es un poco cara, pero se los dejo por ahí. Yo siempre pienso que cuando uno es junior en la utilización de este tipo de herramientas, hay que ir de lo pequeño a lo gigante, porque si no nos podemos ofuscar. Entonces es ideal si nosotros como desarrolladores no tenemos ese rol en la empresa donde trabajamos, armar nuestro ambientito de desarrollo y empezar a montar un SonarQube. Es súper fácil de instalar. Entonces se van a la IA y les dice que le dé una guía de instalación de SonarQube y les da una guía sin errores. Súper fácil. Y ahí podemos empezar a jugar con algún código fuente público, si estamos en la universidad con alguna de nuestras tareas. Es bien interesante poderse familiarizar con este tipo de herramientas. También existe otra prueba que nosotros tenemos que hacer en la etapa de desarrollo, que es la prueba dinámica. Y eso es, también se hace con una herramienta porque es algo dinámico. Lo que hace es escanear la aplicación desde la perspectiva del atacante. En mi caso, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con alguna de estas herramientas. Les puse una lista de una investigación que hice por ahí. Em, son, nunca las he usado, son bastante caras y en donde he estado haciendo este tipo de cosas, la única que uso para efectos didácticos es SAP, pero pues es bastante limitada. Pero si nosotros queremos generar experiencias, por lo menos para ver cómo es el ambiente, cómo se integra el IDE y cuáles acciones tiene que hacer uno como desarrollador, pueden instalarla y usarla para que desarrollen la habilidad. Al final de cuentas, no es el carro, es el chofer, ¿verdad? Y bueno, algo que hace un tiempo ni siquiera existía la palabra, a mí me hablaban de cadena de suministros y yo pensaba en cuánto se tardó la carne para llegar al plato y almorzar, desde dónde venía la vaca, etcétera, etcétera. Eso era para mí la cadena de suministros. Y cuando estaba preparando este slide, me encontré por aquí esto. Dice, hoy el software no se escribe completamente, se ensambla y cada componente que ensamblamos se convierte en una parte de nuestra superficie de ataque. Yo estoy segura que si le pido a todas las personas que están hoy aquí que levanten la mano quién escribe su código al 100% sin utilizar APIs, microservicios, un código fuente público que anda por GitHub. Bajó la mano y todo, Jerelyn, porque la información es... Exacto, estamos en la época de la información. Ya hay muchas cosas que están hechas, hay personas que los han probado, entonces nosotros tenemos que usarlo. Ahora bien, no tienen nada de malo usarlo, simplemente tenemos que estar presentes que forman parte de nuestra cadena de suministros en la etapa de desarrollo de software. Y entonces aquí le explota la cabeza y uno dice, ¿y entonces cuál es mi cadena de suministros? Vamos a ver cuál es mi cadena de suministros. ¿Ves?
le doy clic y se va para anterior. Hoy no me quiere la presentación, se portó bienísimo y hoy ya en vivo no quiere funcionar. O puede ser el chofer que no ha depurado esa habilidad. Entonces, yo estuve por ahí. Una imagen habla más que 1000 palabras, dicen. Entonces, nosotros como desarrolladores trabajamos e interactuamos con una serie de elementos que al final del camino, acá estamos nosotros, aquí está la cadena de sufrimiento, digo la cadena de suministros, y aquí la aplicación en producción. Y vemos todos los elementos que pueden interactuar con nuestra aplicación hasta que funcione. Y pues, a ver, la verdad es que a veces da como entre susto y lástima ver cómo se están utilizando los diferentes componentes públicos sin tener ninguna seguridad de traerse toda esa información a su ambiente de desarrollo. Eso es como cuando ustedes van al parque, se sientan un ratito para que les pegue el sol porque están estresados y conocen a alguien bien cool, se les sienta a la par y empiezan a hablar y hacen clic y sin conocerlo se lo llevan a la casa a tomar café. Exactamente eso mismitico tiene que ver con la cadena de suministros del software. Estamos muy acostumbrados a reutilizar componentes que están ahí. Yo le digo en el espacio sideral, componentes públicos que todo el mundo toca y que muchas veces son parte de nuestro core. Y recuerden que explotar una vulnerabilidad no tiene que ser ya. Yo me lo traje ya y puede pasarse ahí dormidito un año. Simplemente los atacantes están esperando el momento ideal para efectuar su movida, dirían por ahí. Entonces, todo tiene que ver con cosas de la vida real. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando, hay que tener bien claro de dónde vienen todos los elementos que incorporamos en nuestro software. Y entonces, ven que se fue para atrás. Está al revés el clic. Voy a hacerle con la flechita. Y tenemos estas 4 clasificaciones. El código propio, que nosotros sabemos que lo nuestro es nuestro y listo, no se junta con nadie más. ¿Podemos asegurarlo? Yo no sé. Porque anda por ahí las herramientas generativas de código. Cuando yo hablo de código propio es algo que yo escribí cada una de las líneas y que estoy segura que ese código no viene contaminado. La que me da más miedo, dependencias externas, sobre todo las librerías open source, que hay un montón corriendo en nuestras organizaciones, con un montón de gente colaborando, etcétera. Herramientas de desarrollo, repositorios que a veces sin querer se quedan públicos por inexperiencia o por falta de atención al detalle. Infraestructura, y ahí solo voy a mencionar cloud. A veces muchos de nosotros decimos que somos expertos en cloud porque agarramos una instancia en un cloud provider y le damos next, 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 next. Y no tenemos, por desconocimiento o por la razón que sea, no sabemos cómo ir a cerrar la puerta. Y recuerden, cuando usted cierra la puerta, igual por debajo de la puerta pasa el polvo. Entonces, todos estos elementos que pertenecen a la cadena de suministros de software tienen que estar pendientes cuando nosotros estamos en el proceso de desarrollo. No puedo traerme ningún componente que yo no haya hecho un análisis ASO DAS. Te estás trayendo al enemigo. ¿Y cuáles son? Estos no son mis consejos, esto es lo que dice la industria de cuáles son los consejos para proteger la cadena de suministros. Y hablando con alguien me decía, Adri, no es solo inventario y monitoreo de dependencias, es inventario, monitoreo y actualización de dependencias. Porque si nosotros no hacemos actualización de dependencias y mi porción de código que anda ya por el mundo ya fue actualizada porque ocurrió algo y yo no lo actualicé dentro de mi repositorio, seguimos igual. Repositorios y códigos protegidos en una empresa de desarrollo o en cualquier empresa, pues su código fuente que va hacia producción es un activo de muchísimo valor que puede afectar definitivamente la reputación de la empresa.
la parte de pipelines de construcción segura, automatización de puesta en producción, pues cuidar la integridad y la distribución segura en producción de las aplicaciones. Yo sé que aquí agarré como todo y agarré a todos los actores del ciclo de vida de desarrollo de software y los metí en un embudo y les quise abrir un poquito los ojos. Entonces a mí me encantan los gráficos para explicar las cosas y las frases. Entonces, no es eliminar todas las vulnerabilidades, porque si hoy terminamos ya eliminamos todas las que conocíamos, pero ya vienen otras nuevas. Lo que realmente tenemos que hacer es software capaz de sobrevivir a esas vulnerabilidades. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir? Como dice mi computadora, vamos a devolvernos aquí. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Así. Ahora, se ve súper fácil, pero cada uno de ellos es el Zoom del Zoom para implementar dentro de nuestras organizaciones. Pero además, los que ya lo han probado nos dicen, de nuevo, seguridad del diseño. En este momento no debería haber ninguna organización directo al código. Tiene que haber una etapa de diseño con personas de cada una de las áreas que aporten desde su conocimiento y que sepan manejar todos estos frameworks y todas estas bases de datos documentales que pues ya alguien pasó por eso y nos está evitando el sufrimiento. Desarrollo seguro, ¿cómo lo hacemos? Implementando las prácticas que ya revisamos rápidamente. Protección a la cadena de suministros. Arquitecturas resilientes. Cuando hablo de arquitectura, hablo de toda la infraestructura sobre la cual va a correr mi aplicación. ¿Y cómo hacemos eso? Segmentación, reducción del impacto a fallos, con herramientas que escaneen la red. Aquí eso es otro enano de otro cuento, definitivamente es otra charla de 2 horas. Y la parte de detección y respuesta, que tiene que ver con monitoreo. Y para ir finalizando, a ver si lo logré. Solo me estoy pasando unos minutitos, pero quería dejarles esta imagen. Esta imagen es todo el resumen de lo que yo les vine a contar hoy. Tenemos un framework, el cual nos va a decir cuáles son todos los pasos que yo tengo que seguir cuando estoy desarrollando software o cuando quiero desarrollar software de manera segura. En cada una de las etapas nos sugiere cuáles son los estándares que tengo que utilizar y para qué. Entonces, aquí tenemos la respuesta a todos nuestros problemas. Ahora, eso no es tan barato ni tan fácil. Eso es un cambio de paradigma y más que un cambio de paradigma tiene que ver con la cuantificación del riesgo de que uno de estos sistemas sea vulnerado y las pérdidas reputacionales y económicas en la organización. Entonces, no voy a poner la última filmina que básicamente tiene que ver con el agradecimiento de estar por acá, pero además yo quisiera, me voy a extender un minuto más porque hice una notita acá que quería compartir antes de finalizar. Me gustó mucho. Vamos a ver, nosotros durante mucho tiempo, tal vez aquí algunos y algunas son muy jóvenes, entonces no es durante mucho tiempo que pensamos que el problema del software eran las vulnerabilidades, o sea, a veces se percibe de esa manera, que con estar preparchando, arreglando vulnerabilidades, ya con eso, ese era el problema. Pero en realidad ese enfoque, eso es parte del problema, pero ese enfoque no es suficiente. El software moderno tiene un montón de capas, precisamente ahora es como la cebolla y hasta el puro final está la aplicación porque tenemos que protegernos desde diferentes ámbitos. ¿Y qué es lo que al final de cuentas eso forma una cadena de suministros digitales? ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver, si ustedes tienen una pulserita, una cadena, un aretito y se les rompe la tranca o se rompe un eslabón de la cadena, ¿qué es lo que pasa? A nivel de aplicación se rompe la confianza. Si nosotros tenemos esa joyería tan querida y se le rompe un eslabón y se nos pierde, tiene un impacto en nosotros.
de esa misma manera tiene un impacto en la organización. ¿Y cuál es el reto de nosotros como generación? No es solamente escribir software más seguro, es repensar el diseño del software, de manera que se pueda recuperar rápidamente o cerrar la mayor cantidad de puertas posibles. Y bueno, y les voy a dejar la última frase por aquí. Ya la pregunta no es si el software que estamos produciendo va a ser atacado. La pregunta es si está preparado para resistir. ¿Y cómo sabemos si está preparado para resistir? Así. Eso sería todo. Muchas gracias. La verdad es que estuvo increíble, aprendimos un montón y chicos recuerden que si tienen alguna pregunta para Adri la pueden escribir en el chat y yo procedo a leérsela. Fueron demasiados temas súper interesantes que de hecho uno a veces no tiene en cuenta a la hora de construcción de un software o por lo menos habían herramientas que yo nunca había utilizado a la hora de construir un software que básicamente son básicos. Entonces, pues nos ayudó mucho a tener un panorama más amplio y más claro de todo lo que se necesita. Dice Jorge Ramírez, muchísimas gracias, demasiado interesante. Bueno, muchísimas gracias, Adri. La verdad es que estuvo increíble. La verdad es que sí. No, con mucho gusto. Cada uno de esos temas es una charla per se, digamos. Lo que quise es dejarles una pincelada de cuáles son las cosas que hay en el mercado para que los puedan explorar. Sí, como le decía, cada una es una charla o un curso. Entonces, creo que nosotros, antes de que se desconecten, tenemos que, como desarrolladores, ya antes, hace unos años, ser desarrollador era así como lo máximo. Ahora, ser desarrollador que sabe de desarrollo seguro y que sabe desarrollar con inteligencia artificial es lo máximo. Entonces, es nuestra responsabilidad seguir actualizándonos. Y pues muchas gracias por el espacio. Ya los dejo descansar un ratito porque si no me quedo todo el día porque me encanta este tema. Mucho en qué pensar, muy interesante. Muchas gracias. Mis felicitaciones, Adriana. Muy profesional y magistral la presentación. Muchas gracias. Excelente. Ay, qué lindos. Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias. Estoy para servirles, Jere, en lo que necesiten. Eso sería toda mi parte.